cómo se analiza el movimiento armónico simple desde el punto de vista de la energía. Entonces, aquí sí es importante que usted tenga más claro las nociones de desplazamiento máximo y también de velocidad máxima. Esto ya lo habíamos hablado. Esto nosotros ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Pero, bueno, lo vamos a retomar. Yo lo mencioné, creo, en la primera clase. Entonces, sabemos que la compresión es máxima. Si la compresión es máxima, nosotros sabemos ahí que la aceleración, pues será también la aceleración máxima, pero el análisis por energía, pues no nos interesa tanto la aceleración como los términos de energía que sí estudiamos en Física General 1. Entonces, ¿qué tipos de energía deberíamos estar buscando en el movimiento armónico simple? Energías que estudiamos nosotros. Estudiamos la energía cinética, un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado. Estudiamos también la energía potencial gravitacional como masa por gravedad por la altura, ¿sí? La altura con respecto a el punto de referencia. Y también estudiamos la energía elástica, que es un medio, la constante del resorte por pues la deformación del resorte al cuadrado. En este caso, la posición de la masa elevado al cuadrado. Entonces, en el movimiento armónico simple, bueno, en realidad es en toda la física, ¿verdad? Pero en el movimiento armónico simple aplica la conservación de la energía mecánica. Aquí aplica la conservación de la energía mecánica y decimos que la energía mecánica en algún estado 1 debe ser igual a la energía mecánica del estado 2. Como no hay fricción, pues yo no incluyo el término de trabajo de otras fuerzas. Únicamente, pues, vamos a incluir el trabajo realizado por fuerzas conservativas. Entonces, llamémosle al estado de máxima compresión el estado 1 y a el punto de equilibrio el estado 2. Aquí le vamos a llamar, sí, punto de equilibrio, le vamos a llamar, o sería mejor posición de equilibrio. Posición de equilibrio. Entonces, en la máxima compresión, nosotros habíamos definido que, bueno, nosotros habíamos definido en la máxima compresión que lo voy a colocar aquí arriba, de todas formas, aquí nos va a servir. En la máxima compresión habíamos definido que la velocidad es igual a 0, ¿sí? Y que la deformación del resorte era máxima, o sea, era la amplitud. Como lo vamos a analizar por energía, no importa si estamos analizando máxima compresión o máximo estiramiento, porque la deformación del resorte va al cuadrado, entonces realmente desaparece ese signo negativo. Entonces, tenemos estas dos características en el punto de máxima compresión. La velocidad es 0, pero la posición es la amplitud. La amplitud. Cosa que no ocurre en el punto de equilibrio. En la posición de equilibrio, usted lo que tiene es velocidad máxima, ¿sí? No sabemos de cuánto es, pero es máxima. Y tenemos que la posición es
o el estiramiento del resorte es igual a 0. Entonces vea la acción de la conservación de la energía. En el punto de equilibrio, en la posición de equilibrio, yo tengo únicamente energía cinética, y no tengo energía potencial elástica. En el punto de máxima compresión, yo no tengo energía cinética porque la rapidez es 0, pero tengo máxima energía potencial elástica. ¿Y qué pasa con la gravitacional? Bueno, resulta que para ambos casos, como el, como el movimiento es horizontal, como el movimiento es horizontal, en ambos casos se cumple que la posición vertical es igual a 0, porque estamos al nivel de la referencia, y entonces no hay energía potencial gravitacional en este caso. Por lo tanto, únicamente trabajamos con energía elástica y energía cinética. Ahora bien, si la masa tuviera la capacidad de rotar, si la masa rota, entonces tendríamos que agregar el término de energía rotacional, un medio de la rapidez, un medio del momento de inercia por la rapidez angular elevado al cuadrado. Bien, ahora sí, ¿cómo se ve la conservación de la energía? Por un lado, vamos a tener acá un medio el punto de máxima compresión y es igual entonces a un medio de la constante del resorte por la amplitud elevado al cuadrado. Y eso obviamente debe ser igual a un medio de la masa por la rapidez máxima elevada al cuadrado. No hay otros términos porque el resto de términos son 0. El resto de términos son 0. Entonces, esto sería, pues, en este caso, esta sería la totalidad de la energía mecánica disponible en el sistema. Y aquí lo que estoy diciendo es que la energía potencial elástica, se va a convertir en energía cinética cuando la masa esté pasando por la posición de equilibrio. Y que nuevamente se va a convertir en elástica cuando llegue a la otra amplitud, cuando llegue a la amplitud, para luego nuevamente volverse a convertir en energía cinética. Entonces, si analizamos cualquier otro punto, en cualquier otro punto, yo voy a tener que la energía mecánica es igual a un medio de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado, ¿sí? Y yo aquí estoy analizando, ¿verdad?, el punto de máxima compresión o de máximo estiramiento. Ahora, si analizo cualquier otro punto del movimiento, eso debería ser igual a un medio de K por X elevado al cuadrado más un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado. Vean ustedes que como ya la rapidez no es máxima, entonces esto implica que pues el resorte está deformado, pero la rapidez no es 0. Entonces, en cualquier otro punto, nosotros tenemos presencia de los dos tipos de energía.
de los dos tipos de energía, pero la suma de esas dos energías, elástica y cinética, debe ser igual a la energía mecánica, que en este caso es un medio de la constante del resorte por la amplitud elevada al cuadrado. Bien, yo puedo despejar acá para la rapidez, para determinar la rapidez en cualquier punto. Y la rapidez en cualquier punto sería, entonces, eh, si yo agarro esta ecuación y la despejo, ¿verdad? Sería, tendríamos acá de factor común un medio, permítanme, tenemos un factor común acá, un medio de k al cuadrado menos x cuadrado. Bueno, el un medio desaparece en realidad porque todos lo tienen. Y acá tendríamos k sobre m. Entonces, esta sería la expresión. Esta sería la expresión para la rapidez en términos de bueno, en términos de la amplitud y de la deformación en cualquier otro punto del resorte. Aplicamos una raíz cuadrada. Vamos a ponerlo por separado mejor. Raíz de k sobre m por la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Bien, y tendríamos entonces esta expresión. Tendríamos entonces esta expresión para en este caso ya no sería bueno, sí, para la rapidez. En este caso sería la rapidez. Y vea que si analizamos el punto donde pasa la masa por el punto de equilibrio, es decir, donde x es igual a 0, pues obtenemos la rapidez máxima, que en este caso será raíz de k sobre m por la amplitud. Y esto es igual a omega por a. Recuerden que en el sistema masa-resorte, la raíz de k sobre m equivale a la frecuencia angular. Y recuerden que, permítanme, y recuerden que la velocidad en función del tiempo estaba dada por menos a omega seno de omega t más phi. Vean entonces que el valor máximo o la magnitud en este caso de la velocidad máxima, es igual a la amplitud por omega. O, dicho de otra forma, omega por a. Entonces vean que mediante energía yo obtengo el mismo resultado que obtendría mediante la ecuación del movimiento para para el armónico simple, para el movimiento armónico simple. Esto pues me indica a mí que el método de energía sí, sigue siendo válido para el movimiento periódico. Esto sigue siendo válido entonces para el movimiento periódico. Bien. Nos faltaría entonces analizar ahora qué es lo que ocurre. Esta sería una de las aplicaciones del movimiento armónico simple. ¿Qué es lo que ocurre si yo el resorte no lo tengo, si yo el resorte no lo tengo horizontal, sino que lo tengo vertical?
¿Qué pasa si yo el resorte lo coloco de forma vertical? Vamos a salir de acá, vamos a poner uno nuevo. Lo vamos a dejar planteado y lo vamos a resolver el día de mañana. Se los voy a dejar como tarea para que lo piensen qué es lo que va a pasar aquí. Y uno de los problemas más grandes, digamos, ok, vamos a ver. Uno de los problemas que tuvimos, y esto es a modo de anécdota, cuando estábamos probando un equipo nuevo de laboratorio que tenía sensores de velocidad y queríamos hacer una práctica en Física General 2, eh, pues el montaje consistía en algo como lo que vamos a dibujar ahora. El montaje consistía en un resorte colocado de forma vertical nosotros le colocábamos masas variables. Entonces, uno de los principales problemas que tuvimos nosotros fue el siguiente. Nosotros en el análisis queríamos analizar la oscilación, ¿verdad? De este resorte vertical, pero teníamos dudas si colocar o no colocar el término de, el término de energía potencial gravitacional en la energía, ¿sí? Se incluir el término de masa por gravedad por altura. Y entonces, pues fue un quebradero de cabeza. Literalmente tuvimos que volver a estudiar el libro, volver a estudiar del libro, hasta que encontramos pues una sección bien interesante, que en este caso del libro de texto de ustedes es la 14.4. Antes me parece que no estaba tan resaltada, estaba relativamente escondida, y es donde hacen este análisis del movimiento armónico simple vertical. ¿Qué ocurre pues cuando usted el resorte lo coloca de forma vertical y lo pone a oscilar? En este caso, permítanme, vamos a ver, hacer un poco mejor aquí. ¿Qué pasa entonces cuando yo pongo a oscilar un resorte de forma vertical? Acá tenemos, sin duda alguna, sin duda alguna, acá tenemos el equilibrio, ¿verdad? El resorte en su longitud natural. Acá tenemos el equilibrio. O vamos a ponerlo así, como, vamos a ponerlo como, pues la longitud natural, el resorte relajado. Longitud natural. Cuando usted cuando usted le coloca la carga a ese resorte, pues ese resorte se estira. Se estira hasta que se iguala. Vamos a ver, nosotros le vamos a llamar, si gustan, vamos a hacer en otro color. Le vamos a llamar, tal como lo hace el libro, le vamos a llamar delta L a esta deformación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Aplicando la primera ley de Newton, la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Lo que ocurre aquí es que el-
la fuerza realizada por el resorte menos K por delta L, o bueno, sería más porque es hacia arriba esa fuerza. O sea, la masa lo que hace, pues es que tiene su peso, ¿verdad? Y este va hacia abajo y el resorte lo que hace es tratar de evitar la deformación y entonces hace una fuerza hacia arriba. Esta es la del resorte, fuerza del resorte. Entonces, tenemos la fuerza del resorte menos el peso de la masa acoplada. Y bueno, son iguales, ¿verdad? Porque alcanza el equilibrio. Digamos que en este momento no se pone a oscilar el resorte, de manera que K delta L es igual a la masa por la gravedad. A partir de aquí, voy a requerir que por favor ustedes hagan el análisis cuando yo deforme el resorte en una, en una longitud, eh, en una longitud X. Esto será delta L menos X. ¿Qué va a ocurrir cuando yo deforme ese resorte? ¿Qué va a ocurrir en este caso? Sí, con el movimiento oscilatorio. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy, jóvenes, y vamos a continuar el día de mañana. Yo mañana les pregunto cómo les fue con esta parte. Vamos a detener la grabación.